Tiene la palabra el señor diputado Néstor Pitrola. Gracias, presidente. Después de esta novedosa defensa conjunta de un dictamen entre el PRO y el Movimiento Evita, el Frente de Izquierda va a defender su dictamen frente al tema de la emergencia social. Creemos que esta ley nace bajo el trauma del argentinazo del 19 y 20 de diciembre del 2001. Y creemos que la rebelión popular no se puede anular por ley, que tampoco es posible hacerlo con asistencialismo y mucho menos con clientelismo político. Creemos que la cooptación de organizaciones sindicales y populares ha fracasado históricamente y ha fracasado en el pasado reciente. Y al comienzo de esta exposición debemos decir también, denunciar que en estas sesiones extraordinarias no se han incluido temas absolutamente claves de la emergencia social, por ejemplo, los tres que ya tienen dictamen de la Comisión de Previsión en esta Cámara de Diputados, como es el aumento de emergencia del 15% para jubilados y pensionados, frente a la inflación que ha devorado los ingresos de los jubilados, el tema de las rentas vitalicias, por el que sufren miseria decenas y decenas de miles de familias, y el tema de la jubilación adelantada a los 60 años para desocupados. Tres temas vitales que no vamos a parar de reclamar que sean incluidos, tratados, resueltos y votados en esta Cámara. Que estamos ante una emergencia social, no tenemos dudas. En estos días, la YPF estatal, con mayoría estatal, ha anunciado el despido de 1.700 trabajadores, desmintiendo las promesas oficiales, los pactos con el empresariado. El tema de los despidos se agrava sistemáticamente en la Argentina. El mes de octubre arrojó una caída industrial del 8%, una caída en la construcción del 18%. Noviembre y diciembre enfrentan un nuevo parate de la obra pública, para tratar de cerrar unas cuentas públicas en las que ha fracasado en todos sus objetivos el gobierno. La industria tiene una capacidad ociosa probada y publicada de 35%. Este es el cuadro que ha generado los 200.000 despidos que hoy tenemos en la República Argentina. Es muy clara la emergencia social y creemos que esta vuelta incluso de masivos contingentes a los comedores populares, que está marcando la vuelta del hambre y de las necesidades más elementales en las barriadas más sumergidas de los grandes centros urbanos del país, se va a agravar con el tiempo. La inviabilidad de la política de superendeudamiento y ajuste que se ha practicado este año, que ha sido votada en el presupuesto 2017, de emisión monetaria con fines espurios y usurarios, de tarifazo que ya están previstos para el año que viene, van a sumergir más al país en la caída del consumo, en las necesidades de la enorme masa de la población que está debajo de la línea de pobreza, y por lo tanto vamos a tener un agravamiento de la situación social y de los choques sociales. Semejante cuadro tendría que tener el marco de un congreso de organizaciones sindicales y sociales. Pensamos que la clase obrera es una sola, que la emergencia social abarca a todo el movimiento obrero argentino. Nosotros propugnamos responder con unidad de clase. En su lugar tenemos esta ley que nace de un acta cuya esencia es la formación del Consejo de la Economía Popular con tres organizaciones como un traje a medida. Son tres lugares
para 3 organizaciones con nombre y apellidos, cuando son decenas las organizaciones de lucha que se desenvuelven en todo el país con una enorme tradición. Se ha decretado en ese acta el no conflicto por ninguna razón hasta el 2019. Una cosa que no podría afirmar nadie. Yo no recuerdo antecedentes de una tregua y una estatización de organizaciones del movimiento social y del movimiento popular de estas características. Tuvimos en tiempos del presidente Duhalde el Consejo Consultivo, que era el cuadro de participacionismo de algunas organizaciones, también inspirado por la Iglesia y por el Vaticano, como ha sido inspirado en este caso, y que terminó como todos saben que terminó, en los sucesos del Puente Pueyrredón, en todo el movimiento de lucha que escapó a ese mecanismo de conciliación forzada y a un gobierno que se tuvo que ir antes de hora tratando de ahogar en represión y en sangre el movimiento de lucha contra la miseria social. El sentido y la esencia de este acta y de esta tregua tienen por origen el fantasma del movimiento piquetero que conmovió al país a fines de los 90, que escapó al control de la burocracia sindical que le había dado la espalda a la fracción desocupada de los trabajadores. Yo creo que bajo esa impronta el gobierno de Macri, uno de los gobiernos liberales, emergentes de la bancarrota nacional y popular y de la centroizquierda en América Latina, han venido a esta nueva aventura de cooptación y estatización del movimiento popular. El movimiento Evita tiene que reflexionar cómo es que estarían llegando a una estación terminal de la economía popular bajo el gobierno liberal del presidente Macri. Bajo un gobierno que a todas luces, en todos los planos y en todos los frentes, busca descargar con una ofensiva sobre los trabajadores la crisis capitalista de la que no son responsables los trabajadores. Esta tregua está articulada con la CGT en la mesa de la concertación, donde están muriendo al mismo tiempo todas las reivindicaciones del movimiento obrero, la reapertura de paritarias, el fin de los despidos, el aumento de emergencia a los jubilados, el problema de la salud de los trabajadores. Todas las reivindicaciones están muriendo en esa mesa de concertación que pretende maniatar al movimiento obrero y al movimiento popular. El polo obrero ha ganado las calles y algún editorialista de medios, de los ahora llamados medios hegemónicos, ha pedido la represión para el polo obrero y para todas las organizaciones que escapan a este mecanismo de cooptación. Lo advertimos y le advertimos a los compañeros, a tantos miles de compañeros organizados en algunas de las organizaciones que forman parte de esta concertación y de esta tregua. El Polo Obrero y el Partido Obrero reivindican el derecho al trabajo. Bajo el capitalismo no pensamos en una economía popular. Esto es una falacia. La economía popular vendrá de la mano de la gestión de los trabajadores del Estado y de los medios de producción. No podría venir nunca de una economía dentro de la economía capitalista. Y para mejor, en una etapa de crisis y bancarrota mundial, donde en el mundo hay más de 2.000 personas desocupadas y son millones los desocupados y los pobres en la República Argentina. En este capitalismo de 1/3 de pobreza, habríamos llegado a la posibilidad de la economía popular. No cambiemos las palabras. Es una red de precarización laboral. Eso es lo que estamos discutiendo en esta ley, en esta Argentina y en esta sesión. Nosotros bajo el capitalismo reclamamos sencillamente convenio colectivo, salario equivalente a la canasta familiar, jornada laboral. Reclamamos el derecho al trabajo, porque es el Estado el que debe garantizarle al trabajador el derecho al trabajo. El Polo Obrero y el Partido Obrero han escapado siempre al asistencialismo,
lo han denunciado, al clientelismo, a los punteros y a la caridad. Luchamos por una reorganización económica y social para garantizar el derecho al trabajo, que incluso bajo el capitalismo es el derecho del que no tiene otra cosa que sus dos brazos a ser explotado. Hoy por hoy en el mundo y en la Argentina se le priva a millones de personas el derecho a ser explotados. No disfracemos la realidad con palabras de economía popular. Incluso las fábricas recuperadas, que han sido una transición y que sirven como una transición donde el obrero ocupa el lugar de trabajo vaciado y quebrado para ponerlo a andar, hay que reclamar la responsabilidad del Estado. Hace pocos días han estado los compañeros de Sanón en esta Cámara, que están cobrando 500 pesos por semana, ahogados por los monopolios de la actividad, ahogados por el capital financiero, ahogados por un Estado que no les ha dado prioridad ni para producir, ni ayuda para recambios tecnológicos, y no le ha dado prioridad para consumir lo que produce Sanón. No disfracemos la realidad. Mientras se hunde a Sanón y a las empresas recuperadas, estamos votando con bombos y platillos una ley de emergencia social para la economía popular. El Partido Obrero se caracteriza, caiga bien o caiga mal, por decirle al pan pan y al vino vino. Y esta es la realidad que venimos a discutir hoy en esta sesión. La ministra Stanley nos habló de un registro de informales. Es una contradicción en los términos, porque si sabemos quiénes son los informales, corresponde blanquearlos. Esto, para el Partido Obrero, también es una cosa transparente. Nosotros pensamos que hay que blanquear a todos los trabajadores negros. Esa es una tarea contra la precarización laboral. Y voy a defender capítulo por capítulo de nuestro dictamen dónde está el problema del blanqueo laboral. Pero este registro de informales es un registro de los candidatos a la precarización laboral. Es otro eufemismo. Se trata de unos 200.000 trabajadores precarizados de los planes Argentina Trabaja, Ellas Hacen y otros planes llamados planes sociales. Esta estructura, ¿cómo se ha montado? Hoy ganan 3.600 pesos y van a ganar 4.000 a partir de enero, que es la mitad de un salario mínimo. Un salario mínimo que al mismo tiempo es el 65% de la línea de pobreza, que fue computada en septiembre por el INDEC en 12.489 pesos. Estos trabajadores a 4.000 son los 200.000 trabajadores del registro de informales de la ministra Carolina Stanley. Esta es la realidad. ¿Y cómo se ha montado? Yo pido atención, porque acá se ha discutido al comienzo de la sesión con un fervor extraordinario el tema Milagro Sala. Milagro Sala no debería estar presa, porque si Vudú no está presa, por lo pronto Milagro Sala no tiene por qué estar presa. La metieron presa por una acampe. Después montaron otras causas que no han sido probadas. Mientras no le prueben un delito, tiene que estar libre. Y por eso ha ido a rebotar el gobierno y con la ONU, con la OEA, con la Comisión de Derechos Humanos, con un montón de organismos internacionales. Ahora bien, ¿qué estamos discutiendo? Un sistema que ha montado la ministra Carolina Stanley, que es continuidad y profundización del sistema del kirchnerismo con el mismísimo Emilio Pérsico, que son unidades de gestión de unos 150 trabajadores cada una, que tienen 5 funcionarios que ganan bastante más que los 4.000 de los titulares o beneficiarios de las unidades de 150 personas. 5 funcionarios. Hay un 28% del total de fondos asignados que van para movimiento administrativo de esa unidad de gestión de 150 personas. Pero además, después vienen 11.843 pesos por cada titular en concepto
de ropa, de herramientas y de materiales para las obras y emprendimientos. Y les quiero decir una cosa, las obras incluyen veredas y sendas, cerco perimetral de alambrado, pavimento articulado con producción de adoquines, rampas urbanas, refugio de transporte público, mejoras en vivienda, mejoras en edificios sociocomunitarios, saneamiento de márgenes y cuencas y arroyos, playón multideporte, pintura y arreglos de establecimiento educativo, arreglo en establecimientos hospitalarios y otros. La obra pública con trabajo precarizado a 4.000 pesos. Eso es la economía popular. Señores diputados, señores ciudadanos que escuchan nuestro debate, esto no es economía popular, esto es precarización laboral y obra pública con precarización laboral. Y por eso está feliz el macrismo de este tipo de acuerdo y de este tipo de ley. Al pan, pan y al vino, vino. Lo repetimos otra vez. Es un símil absoluto del sistema de la Tupac Amaru. Absolutamente un símil. Para nosotros, las viviendas deben ser construidas con convenios de la construcción. El sindicato de la industria de trabajadores de la construcción de simple inscripción se moviliza el 14 de diciembre a reclamar trabajo bajo convenio en la obra pública. No queremos precarización laboral. La UOCRA ha abandonado esa lucha. La CGT se acordó de llamar a organizaciones sociales con nombre y apellido, porque llamó a las 3 que estaban dispuestas a la concertación. Pero no se acuerdan sus gremios de defender el trabajo a convenio en cada actividad. Y les digo, cuando se acuerden, quizás sea tarde. No hemos compartido nunca con el kirchnerismo el concepto de excluidos e incluidos, por un sencillo motivo. Si la mitad de los trabajadores ganan menos de 9.000 pesos y la canasta de pobreza está, la línea de pobreza está en 12.500, los trabajadores incluidos están excluidos. Se hace una divisoria falsa, donde con la economía popular y la asistencia social se pretende meramente una malla de contención social. Y pertenecen al lineamiento del Banco Mundial, que sabe que los gobiernos capitalistas de la etapa y el gobierno de Macri es líder en ese punto, son una fábrica de pobres todos los días y una fábrica de desocupados todos los días. Y saben que va a haber más despidos y por eso están preocupados de aumentar un poquito el gasto social para contener el problema de la rebelión social. Esto nunca terminó bien. Tenemos que abrir fuentes de trabajo, hay que tener inversión en obra pública, en vivienda, como corresponde, en infraestructura, destinar el ahorro nacional. Hay que tener un plan para movilizar el país, no para sacar los feriados cuando nadie tiene de qué laburar. Van a liquidar un poquito de turismo, es lo único que van a lograr. Quieren que la gente vaya a fichar aunque no tenga para laburar. Es una reacción patronal en un país cuya perspectiva es de hundimiento. Acá hay que girar 180 grados para enfrentar la emergencia social. Hemos conocido en estos días denuncias periodísticas de la obra social. Voy a ser breve porque algunas de las organizaciones ya están en la cuestión de la obra social y la obra social tiene un contenido muy negativo en toda la última etapa, que son gerenciadoras de las prepagas. Se acabaron las obras sociales de capacidad instalada propia que el movimiento obrero supo tener antaño. Y esto es una gestión más. Pero acá queremos advertir desde el Partido Obrero que hay otro tema profundo y estratégico de parte del macrismo, que es el llamado subsidio a la demanda, que para que con un carnecito se dé algún tipo de atención en el hospital público de acuerdo al aporte que tiene ese titular del carnecito. Es la mercantilización del sistema de salud, que ya la intentó el ex gobernador Romero en Salta. No estamos de acuerdo. Defendemos el hospital público, la salud pública, la inversión del Estado para garantizarle a todos los argentinos salud integral y no salud
de acuerdo a un plan médico obligatorio que tendrá por el aporte que tendrá de los 4.000 pesos de trabajador precario. Señora Presidenta, para terminar, quiero decir que nuestro dictamen tiene 5 capítulos. Pase a planta de los trabajadores inscriptos, blanqueo laboral mediante notificación al Estado y a la patronal con estabilidad laboral del compañero, vigencia del convenio colectivo principal en toda tercerizada, seguro al desocupado equivalente al 80% del salario que se venía cobrando al momento del despido y la creación de un registro de empresas de más de 50 trabajadores para garantizar mediante reducción de jornada laboral la inclusión de los jóvenes. Frente al cambio tecnológico tenemos que defender la reducción de la jornada laboral, el reparto de las horas de trabajo, que la crisis la paguen los capitalistas y no los trabajadores. Desde ese lugar denunciamos la emergencia social. No acompañaremos el dictamen y nos abstendremos en la votación porque hubiéramos querido votar nuestro dictamen, que es un programa de lucha y que con un conjunto de organizaciones sindicales combativas, sociales que no están en la tregua y con la izquierda argentina vamos a ir a defender, reclamando la lucha general del movimiento obrero por este programa el 20 de diciembre a la Plaza de Mayo. Muchas gracias. Gracias, diputado Pitrola.